Este es nuestro estudio mental número 22. El programa de hoy hablaremos sobre cómo conocernos a nosotros mismos. Recuerda, estas reflexiones son auspiciadas por Reconnection Life, donde tu mente es infinita y tus pensamientos brillantes. Y ahora... Bienvenidos a Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Estamos aquí con la voz imaginaria de otra persona, nuestro invitado permanente, amigos. Ni más, ni menos que el ñomo argentino, Estoño. Pero ¿qué tal, amigos? Yo aquí y ustedes desde allá, todos acompañando a nuestro ilustrado y reflexivo guía y anfitrión, Héctor Cadena, en estos estudios mentales pensados para ayudarte a ti a encontrar tu bienestar, tu desarrollo personal. Gracias, Estoño. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Una pregunta interesante, que nos llegó para contestar. Porque la pregunta, Héctor, es, ¿cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos empezar a hacer eso? Bueno, es algo realmente interesante. Eso pensé yo también, y me di cuenta que hay varias formas de responder. Así es, está por ejemplo las clásicas pruebas de personalidad, donde podemos encontrar unas muy serias y complejas hasta unas muy simples y sencillas. Todas ellas desarrolladas principalmente por profesionales en psicología y en comportamiento humano. Bueno, pero uno se pregunta, ¿son de fiar? Porque eso es lo primero que se me ocurre cuando me enfrento a uno de ellos. Bueno, hay unas muy buenas y reconocidas como el MBTI y el Enneagrama, donde puedes encontrar información de ellos en internet. Pero me imagino que todos tienen pros y contras, supongo. Bueno, siempre es una cuestión de sinceridad, ya sea en un autodiagnóstico o si hacemos las pruebas en línea. Es muy importante que respondamos de manera sincera, igual cuando lo hace algún profesional o te lo hacen en el trabajo. Además de que, por ejemplo, está la interpretación que se dé de los resultados. El MBTI son 8 formas de personalidad que logran hasta 16 combinaciones, que serían los tipos de personalidad. Y luego tienes, por ejemplo, el Enneagrama, con 9 tipos de personalidad, cada uno con 3 factores que afectan, de acuerdo a la importancia que le damos a las relaciones, y están los factores de influencia cuando se está bien o cuando se está mal, porque tiendes a un número o a otro. Es decir, que cada tipo de personalidad tiene diferentes formas de expresarse. Claro, puedes ser una persona tímida para socializar en relación uno a uno. Sin embargo, eres muy sociable cuando te encuentras entre un grupo, o puede ser al revés. Ah, vaya, ok, ya entiendo. Nuestra personalidad puede cambiar o adecuarse de acuerdo a con quién nos encontramos o quién nos acompaña. Puede decirse así. La cuestión, desde mi punto de vista, es que debemos concentrarnos en conocernos a nosotros mismos, en saber qué es lo que pasa dentro de nosotros, en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos, y después eso nos va a dar la pauta para entender cómo nos relacionamos con otros. Por supuesto, porque al final podemos llevarla bien con todo el mundo, pero estar destrozándonos por dentro nosotros solos. Ese puede ser uno de los casos, como las personas que sufren de depresión, pero que nadie lo sabe hasta que ya está muy adelantada la depresión, porque tienen una cara hacia el público y otra cara que están viendo al interior. Y porque todo lo disimularon muy bien ante todo el mundo. Pero luego se encuentran en la noche llorando solos, o sufriéndola tristemente. Precisamente. Por eso no me gusta que cuando te llegan a decir, tú sonríe hasta que la sonrisa llega a tu interior. Trabajar en los problemas para realmente tener algo por qué sonreír funciona muchísimo mejor que fingir que estás bien. Porque tratar de cambiarnos a nosotros mismos de afuera hacia adentro es mucho más difícil. Y no siempre se puede estar seguro de tener éxito. Precisamente podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos si somos realmente buenos para fingir. Hasta que los problemas estallan. Entonces, el hecho de tratar de conocernos a nosotros mismos realmente ayuda. Por supuesto que ayuda. No puedes entender algo que no conoces. O, para el caso, no podemos solucionar un problema que no sabemos que existe. Precisamente si nos conocemos, si sabemos los rasgos de nosotros que no son favorables, podemos trabajar en modificarlos o en compensarlos o en entenderlos y poder superar
lo que nos llevó a ese tipo de comportamiento. Entonces, las personas deberían de tratar de conocerse mejor realmente. Es una buena jugada. Y se hace esto, Toño, desde varios puntos de vista y desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los signos del zodiaco, tanto el occidental como el chino, donde supuestamente por haber nacido bajo la influencia de ese signo, tienes ciertos rasgos de carácter. Unos que son favorecedores y otros que no lo son. Pero pues es un buen punto para iniciar como cualquier otro. ¿Te refieres, por todo esto de la influencia de la energía de los astros en tu momento de nacimiento, que Júpiter estaba y que la luna te estaba... o todo eso? Y de manera general puede ser cierto. Pero lo que las personas se olvidan es que no estamos atados por nada. Nuestra personalidad puede cambiar al paso del tiempo, inclusive de un día al otro, de una semana a otra. Bueno, habría que discutirlo, pero... ¿y el factor genético? ¿Qué me decís de eso? Ese factor también puede cambiar. Nuestra biología cambia constantemente durante nuestro crecimiento y por otros factores como los factores ambientales. Cierto, una persona muy alegre puede perder ese rasgo por una intoxicación que afecte sus hormonas o por la disminución de la producción de los neurotransmisores. Por una enfermedad, por ejemplo. Exactamente. Yo pienso que no hay nada inmutable en nuestra mente. Y por consiguiente no hay nada inmutable en nuestra personalidad. Ciertas cosas pueden hacer que cambiemos nuestra forma de ser de un momento a otro. Bueno, hay ejemplos de personas que han sufrido cambios drásticos en su personalidad de un día para otro, después de un accidente o después de la muerte de alguien, de un ser querido, tienen sentimientos de tristeza o de venganza o de rebeldía. Exactamente, y tanto para bien como para mal. O sea, dependiendo de cómo salieron de lo que se llama una experiencia que te cambia la vida. Y hay quien sale bien de ese tipo de experiencias, sale fortalecido, rejuvenecido, con un punto de vista increíblemente más benéfico. Claro, también hay quien se quiebra. Y habrá inclusive a quien no le afecte una experiencia de esas y salga exactamente igual de palurdo que como entró. Y de las personas que se quiebran, aún hay que esperar a ver cómo se reconstruyen o si lo hacen. Cierto, Bueno, entonces, si están los estudios psicológicos y están las formas esotéricas como los signos zodiacales y están inclusive los mini test, esas pruebitas de cómo cierras el puño, cómo dibujas el árbol, porque hay un montón de esos hoy en día en internet. ¿Cómo podemos saber realmente cómo somos? Bueno, la cuestión es que hay que descubrirnos e irnos conociendo constantemente, porque constantemente estamos cambiando. Y el hecho de que descubramos algo de nosotros mismos puede cambiar nuestra personalidad, como dices. Por supuesto, en el momento que te sabes observado y que va a haber un juicio de tus acciones, aunque sea hecho por ti mismo, tus acciones cambian. O sea que si sí sé o pienso que puedo ser de cierta manera a la hora de tomar decisiones inconscientes, voy a estar al pendiente, conscientemente, de no hacerlo. Exacto, si no hubieras sido tú consciente, no prestarías atención a las decisiones de tu subconsciente. Por lo que podría seguir haciendo decisiones basadas en miedo, la ira o en el amor, y no darme cuenta que lo hago. Así es, ya lo entendiste. En cuanto comenzamos a prestar atención al porqué de nuestra forma de ser, al por qué pensamos de esa manera o sentimos de esa manera, nuestros actos comienzan a cambiar, porque ya estamos bajo observación. Pero mientras no prestemos atención o tratemos de conocernos a nosotros mismos, este proceso de mejora no empieza. O sea, vamos a seguir igual. Así es, cambiamos porque las circunstancias nos pueden ir obligando. Pero esos cambios no necesariamente son para bien. Las circunstancias nos pueden obligar a cambiar para mal si no prestamos atención. Entonces podemos ir cambiando sin darnos cuenta y hacerlo para peor aparte. Entonces, ¿cómo podemos iniciar a conocernos? ¿Con el zodiaco, acaso? ¿O los signos chinos? Es una forma, hay varias. Pero, por ejemplo, toman los rasgos de tu signo zodiacal con los que no estás de acuerdo o no te agradan o no son beneficiosos para ti y puedes empezar a trabajarlos.
Pero si vas a tomar algo en cuenta, yo empezaría mejor por una prueba psicológica mucho más completa que tu signo zodiacal. Pero, ¿qué problema podemos tener al comenzar a conocernos de una u otra manera? Digo, recomienda las pruebas, pero ¿cuál es el problema que se nos presenta ahí? El problema es que para algunas personas es difícil de aceptar el resultado. ¿Y esto por qué, che? Bueno, porque tiene una mala definición o una mala connotación de ciertas palabras. Como las personas que tienen una mala opinión acerca de la timidez, por ejemplo. Exacto, hay personas que piensan que es malo ser rígido, introvertido, o que te digan que eres una persona que es como un juez, que juzga muy duramente. Oh, entonces si a estas personas les sale esas palabras o esas características en su tipo de personalidad, se niegan a creerlas. Piensan que ellas no son así. Eso es lo que pasa. O si no les gusta el resultado, pues tratan de no aceptarlo o tratan de comportarse de la manera que no se compruebe eso. Entonces, lo primero es ser sincero a la hora de contestar las preguntas que nos hacemos o que nos hacen las pruebas. Y luego realmente reflexionar sobre los resultados, no solamente hacer un juicio de gusto. No es solamente no me gusta cómo sale el resultado, sino reflexionar realmente si es adecuado o no lo es, si realmente eres así o si no te habías dado cuenta. ¿Qué pensamiento podemos sugerir a nuestros amigos? Bueno, una forma es el preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestro estilo cuando abordamos un problema o una situación complicada. ¿Y qué formas podríamos usar? Porque si sospecho que me voy a responder cobardemente, prefiero no hacerme la pregunta. Che, qué tonto no soy. De eso estamos hablando, sobre los juicios de gusto. Esos son los que no hay que hacer, los que hay que evitar si quieres realmente conocerte. ¿Qué forma podríamos usar? Porque si sospecho que me voy a responder de manera cobarde, pues prefiero no hacerme la pregunta y no caer en esas cosas. No, lo mejor es preguntarnos de una forma neutra. Pero, ¿cómo hacemos algo así? Es una forma neutra, como por un estilo, donde ninguna respuesta es desagradable para nosotros, pero que nos orienta sobre nuestra forma de ser. Por ejemplo, ante un problema tu postura es ofensiva o defensiva. ¿Prefieres atacar el problema o defenderte las consecuencias? Ah, ok, ya entiendo. O sea, en este caso ninguna de las respuestas es mala, porque tanto es bueno atacar un problema como es bueno estar preparado para defenderse de las consecuencias. Precisamente, y así ya determinas qué tipo de postura tienes y entonces puedes comenzar a preguntarte por qué esa es tu preferencia y a partir de ahí seguir avanzando. Entonces también te puedes preguntar si eres una persona impulsiva o pensativa ante un problema. Depende de ti, porque hay quien piensa que ser impulsivo es malo y hay quien piensa que quedarse pensando en lugar de ponerse a la acción es lo malo. Entonces, ¿cómo? ¿O qué? Pues, ¿qué te parece preguntarte si prefieres reaccionar a las cosas o tener una acción que provoca que las cosas pasen? Así ya determinas si eres una persona pasiva o si eres una persona que emprende acciones. Ah, vaya, si prefieres reaccionar por algunas razones o si prefieres provocar que pasen algunas cosas, es por razones diferentes. Y el conocer esas razones te dice algo más acerca de ti. Entonces, el preguntarnos los motivos de nuestras elecciones o de nuestras decisiones sería el primer paso para conocernos mejor a nosotros mismos. Bueno, aparte de... el primer paso sería decidir comenzar a conocernos a nosotros mismos. Pero el segundo paso sería estas preguntas. Sí lo es. Ese sería un segundo paso. El primero es observarnos a nosotros mismos. Comenzar a prestarnos atención para encontrar sobre qué nos podemos hacer preguntas. Tienes razón, Che. Entonces, primero nos observamos. Y después nos preguntamos el por qué. Sí, claro, pero recuerda que siempre tenemos una respuesta subconsciente para casi todo. Al menos para todo lo que nos han preguntado alguna vez en nuestra vida, y esa respuesta normalmente no es la verdad. O al menos no es toda la verdad, Che. Qué bueno que lo recordaste, porque preguntarnos una sola vez no nos lleva a nada normalmente. Sí, recordé todas esas respuestas que estuvimos platicando de así soy yo, siempre he sido así, no se me ocurrió otra cosa, o no sé, así son.
y cosas por el estilo. Exacto, ese tipo de respuestas automáticas no nos dicen nada de cómo somos. Hay que ir al siguiente nivel de profundidad y preguntarnos un segundo por qué. Porque no sé, ¿Por qué siempre ha sido así? porque no se me ocurrió otra cosa. ¿Por qué siempre he sido yo así? O puede ser necesario volver a preguntar por qué y escarbarle más, buscar más profundo. También puede pasar eso. Y la información que obtengas de esa segunda pregunta ya puede tener un poco más de información acerca de ti mismo. Pero digamos que mi respuesta es, porque soy una persona sensible. ¿Ahí qué? Entonces te preguntas a ti mismo, ¿por qué eres una persona sensible? Pues porque así soy. Sí, así eres, pero ¿cuál es la razón para que seas así? Bueno, pues porque así nací, siempre lo he sido, y siempre he tenido problemas por eso. Bueno, entonces la pregunta que me haría a mí mismo es, ¿por qué me causó problemas? Bueno, porque se burlaban de mí, porque me ponía a llorar por cualquier cosa en la escuela, cuando era pibe. Y la pregunta es, ¿tenían una razón lógica para hacerlo? Pues decían que era cosa de niñas hacerlo. ¿Y tú realmente crees que solo las mujeres son sensibles? Bueno, es que los hombres tienen que ser más fuertes que las mujeres. Y ahí, por ejemplo, ya encontraste un problema, porque esa es una falsa afirmación. Pero entonces, ¿qué pasa con la anterior? De que las niñas son las que lo hacen. Eso también sería una falsa. Ah, pero ahí puedes tener una cuestión de experiencia. Quizás solamente has visto a niñas llorando y no a los demás niños. Y los que lloraban, pues eran víctimas de burla igual que tú. Ah, ok, ya entiendo. La idea es de que los hombres deben de ser más fuertes que las mujeres. Es mucho más debatible por ser una falsa afirmación. Exactamente. Hay muchas preguntas que pueden demostrarlo. Por ejemplo, ¿dónde dice que tiene que ser más fuerte el hombre que la mujer en todos los ámbitos? ¿Quién dice que la fuerza tiene que ser emocional? Precisamente, hay mujeres más fuertes que los hombres a un nivel físico por una cuestión de masa o por una cuestión de entrenamiento. Bueno, es cierto, las mujeres científicamente comprobado tienen más resistencia al dolor físico. ¿Ves? Hay muchos argumentos para tirar abajo una falsa afirmación y comenzar por ver esa afirmación como una falsedad comienza a cambiar algo dentro de ti, dentro de tu forma de pensar y por consiguiente tu forma de ver el mundo y tu forma de ser. Y porque de ahí puedo comenzar a sacar muchas otras conclusiones. Precisamente, pero después de reflexionar. Reflexionar, no pensar. Reflexionar. Recuerda que a través de la reflexión es más sencillo obtener una información nueva, una información realmente nueva, a diferencia de cuando solo pensamos en algo. Porque cuando pensamos, normalmente solo puedes llegar a ver la información que ya tienes en tu memoria de una manera diferente o profundizar más en la misma manera en que lo ves. Ok, continúa, Decías que después de reflexionar. Gracias. Después de reflexionar sobre esa falsa afirmación en la que crees, puedes llegar a diferentes conclusiones, como por ejemplo, que los que se burlaban de ti de pequeño estaban equivocados, o que los hombres también tienen y pueden ser sensibles. Bueno, siguiendo la idea, también puedo llegar a la conclusión de que los hombres no tienen que ser más fuertes que las mujeres. Y que no tiene nada de malo, o que eso no te hace menos hombre, o que normalmente solo son más fuertes físicamente, pero que no es una ley. Y al llegar a cualquiera de estas conclusiones, después de reflexionar, ¿tú crees que mi comportamiento cambiaría en este ejemplo? Claro, cambiaría. ¿Por qué? Porque cuando desechamos una falsa información que tenemos en la mente, lo normal es que ésta sea sustituida por otra. Y si al reflexionar hacemos que esta nueva información sea más auténtica, más beneficiosa, para que nos dé un mejor comportamiento, esa nueva información cambia la forma en que vemos las cosas. Y cuando vemos las cosas diferentes, pues tomamos las decisiones de diferente manera, tenemos diferentes acciones a las que tomábamos antes. Ya lo entendiste. Cuando cambiamos la forma en que tomamos decisiones, la forma en la que actuamos, pues estamos cambiando nuestra personalidad a final de cuentas. Entonces, no basta con hacer las pruebas de personalidad. Además tenemos que preguntarnos, ¿por qué somos de esa manera? Muy bien, para realmente conocernos a nosotros mismos no basta con saber cómo se supone que somos. Eso es solamente una etiqueta para ponernos mientras averiguamos mejor, mientras nos desarrollamos más. Bueno, es una etiqueta que podemos cambiar a final de cuentas. O una etiqueta en la que podemos empezar a trabajar. Exacto, ese es un punto de inicio.
Lo que te digan las pruebas psicológicas, lo que te digan los tests, tu horóscopo, el tarot o cualquier forma que utilices para saber cómo eres, como base, es solamente el principio, porque no importa la forma de ser que tenemos o la forma básica con la que nacimos. Eso es solamente una porción muy pequeña de nuestra personalidad, que fue fluyendo en cómo nos desarrollamos, en cómo crecimos, y esa influencia es cambiante. Y entre más entendamos las cosas, más las podemos cambiar. Vos te referís a cuando reinterpretamos el pasado. Como el ejemplo que usamos del bullying porque era muy sensible. Si llego a la conclusión de que estos chicos de mi infancia estaban mal en su forma de pensar, la influencia de ese recuerdo pierde fuerza. Y ahora crees, por ejemplo, que ellos estaban equivocados. Y como los niños que te hicieron bullying estaban equivocados, ya no te sientes mal por ser sensible, porque te das cuenta que ellos no tenían razón. Dejas de oír esas burlas en tu cabeza cada vez que tienes ganas de llorar. Comprendo, y entonces puedo llegar a superar todos esos amargos recuerdos. Porque aparte entenderás que todos los que te dijeron cosas similares en tu vida también estaban equivocados. Los primos que se burlaban, los amigos, el hermano que te hacía burla porque eras muy romántico, llorabas en las películas sensibles y demás. Pero ¿no podría llegar yo erróneamente a pensar que entonces mi vida estuvo llena de injusticia, de gente que me juzgaba? Puede ser así, sí, pero también puedes llegar a pensar que esas personas no entendían, por ejemplo, tu verdadera fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Aún siendo una persona sensible, no te dejaste tumbar por tus problemas. Sí, llorabas porque las cosas iban mal o porque se murió una flor, un pajarito. Llorabas, pero lo superaste. Y llegaste a donde estás, llegaste a ser la persona que eres ahorita. ¿De qué te sirve ser duro si no superas la adversidad? Lloraste cuando tenías que llorar y sin embargo, reaccionas cuando tienes que reaccionar. No, tienes razón, hay que ser justos con nosotros mismos y también con los demás. Digo, si no dejamos de ser tendenciosos, podemos ver lo malo o lo bueno en todo. Una de las cosas para el desarrollo personal es la idea de aprender a transformar un recuerdo no constructivo en una experiencia constructiva. Cierto, pero eso sería tema para otra mindoscopía, definitivamente. Por eso los invitamos a seguirnos escuchando y dejarnos comentarios en nuestra página de Reconnection en Facebook o en YouTube. Recuerda que en Reconnection Live tu mente es infinita y tus pensamientos son brillantes. Por eso queremos que nos acompañes. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista. Estoño se despide. Amigos, les deseo que tengan bienestar y alegría. Se despide de ustedes su guía del bienestar y amigo, Héctor Cadena. Recuerden, nos vemos en nuestra próxima Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Una aportación de Reconnection Live.